Gracias, hermanos. Estoy muy contento. Nuevamente me han tomado en cuenta para venir. Me siento muy privilegiado. Hace algunos, ah, hace algunos 23 años, 25 años, fui a mi primer retiro espiritual, en donde íbamos nada más 13 personas. Y el hermano que, me acuerdo cuando el hermano empezó, el que estaba encargado, que invitaron los hermanos, estaba encargado de dar la explicación de la palabra y ministrarnos como varones, ¿verdad? Él tocaba la guitarra y yo creo que todavía la toca, el hombre está vivo. Y yo lo miraba con mucha admiración, hermanos. Y yo decía, algún día tal vez yo puedo dar un estudio de la Biblia a algunos hermanos, ¿verdad? Y al siguiente año, pues resulta que fue por ahí otro hermano, y ya no íbamos 13 a ese retiro, hermanos, ya íbamos como unos 20, 22 hermanos. Y yo, cuando el hermano, ya diferente predicador, exponía la palabra, yo lo miraba con apreciación y le decía, algún día tal vez yo puedo predicar. Y así fue, hermano, creciendo el grupo y creciendo el deseo de predicar la palabra de Dios. Y para mí, quiero que sepan que es muy, muy agradable, hermanos, que me inviten a traer la palabra del Señor. Esperamos hacer lo mejor para explicar el tema tan difícil que es del asunto de la gracia. ¿Por qué digo difícil, hermanos? Porque por desgracia la idea del mundo se introduce o la traen algunos hermanos todavía a la vida de la iglesia y tienen una definición diferente de lo que son las palabras, ¿verdad? La palabra, lo que es la gracia, es muy importante para todo el cristiano. También como la palabra amor o el amor de Dios, incomprensible para nuestras vidas. El tema principal, crecer en gracia, es muy importante para nosotros, pero tenemos que entender qué es la gracia entonces, ¿verdad? Déjenme decirle, hermanos, si hay alguien que es gracioso, es nuestro Dios. Dios es gracioso. Ahora, la definición que el mundo tiene acerca de gracioso es chistoso, cómico. No hay tal cosa, hermanos. La gracia de Dios no quiere decir que sean chistosos, no quiere decir que sean graciosos. Y los temas de la palabra de Dios es el tiempo de estar serios, ¿verdad? Allá afuera tuvimos una buena plática en la mañana con el hermano Álvaro y su discípulo, el que toca el bajo aquí. Pero fue una plática muy alegre, muy buena. Pero ahí también dejamos en claro de que hay tiempo, de seriedad, ¿verdad? Entonces les digo esto, hermanos, porque estas son cosas que pertenecen a la vida eterna, hermanos. Son cosas que usted se va a llevar para delante del Señor. No hace mucho estuve en una reunión de puros líderes y uno de los encargados ahí dijo lo siguiente. Me da vergüenza, pero dijo lo siguiente: yo, porque la iglesia esté contenta, soy capaz de vestirme de payaso. No hay tal cosa, hermanos. Las iglesias no son un entretenimiento. Las iglesias no son ni deben de ser un circo. Las iglesias no tienen que tener payasos. Las iglesias tienen que tener personas serias en su palabra, serias en la escritura. ¿Por qué? ¿De qué sirve, amados hermanos, que vengamos del mundo donde vemos a payasos y entramos al mundo de la iglesia donde nos encontramos con otros payasos? La Biblia es muy clara en cuanto a tener un conocimiento de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Vamos a leer, voy a leer rápido. Yo voy a tratar de ser bien rápido, hermano, porque es bastante lo que vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio de las cuales
Esto nos ha dado el Señor. Vosotros también, en el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal añadámosle amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dios, estamos delante de tu presencia con esta libertad que tú nos das, suplicándote nos des claridad en cuanto a esto de tu gracia, pues es una manera muy importante de apreciar lo que tú haces en nuestras vidas. Cómo, Señor, cómo te mueves a través de nosotros en ocasiones sin nosotros entenderlo. Dios, ayúdanos a valorar la posición, el lugar que nos has dado delante de tu presencia. Te lo suplicamos y que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa lectura nada más la tomamos como referencia, hermanos. La gracia entonces es el favor de Dios y su misericordia. Ya hemos visto un poco acerca de esto anoche en el taller que dio el hermano Soto, y el pastor nos ha mencionado también acerca de esto. En primer lugar, tenemos que entender de que lo que encierra el favor de Dios para con nosotros es que hemos recibido primeramente su salvación. El apóstol Pablo declara abiertamente y claramente que esta salvación que tenemos por parte de Dios es algo que nosotros no merecíamos, pero que Dios en su misericordia, ¿verdad?, nos introdujo, ¿verdad? Él nos metió en su gracia, ¿verdad? Dicen los hermanos, ahora tenemos este Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dijo el hermano Víctor, ¿tenemos el poder de Dios? Claro que sí tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. La situación es de que tenemos que poner atención a eso. Tenemos que poner empeño a eso. Tenemos que poner diligencia en eso. De descubrir más y más lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros y a través de nosotros. Me decían a mí al principio de mi vida, un pastor muy sabio me dijo, al mundo todavía le falta ver qué es lo que Dios puede hacer a través de ti. Y la gloria siempre va a ser para Dios. Yo no tengo que andarme ahí levantando la corbata o el cuello, como dijo el hermano Soto en la mañana, sino que todo lo que hacemos, todo va a depender de Dios. Si somos hijos de Dios y aprendemos a ver esta gracia en la que Dios nos ha introducido, déjeme decirle, hermano, hasta levantar el papel, usted va a saber que es Dios trabajando en tu vida. Da risa, ¿verdad? No, levanta el papel si lo mira, hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando vas a visitar a los enfermos, cuando vas a ayudar a los necesitados, cuando vas a visitar en la cárcel, cuando estás ayudando a la viuda, cuando estás sirviendo a los hermanos, es la gracia de Dios moviéndose en tu vida. No hay otra cosa, hermanos. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? No es que Dios nos maneje como robots, sino que Dios dice en su palabra que Él ha preparado buenas obras para que nosotros como sus hijos andemos en ellas. Pero tomémoslo en cuenta, hermanos, que no somos nosotros, no es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad, es Dios trabajando en nuestras vidas. No es lo que tenemos, no es lo que hemos alcanzado, es lo que Dios ha permitido que tengamos. Es lo que Dios ha hecho. Dios nos da de su divina providencia. Tenemos su favor inmerecido. La palabra dice de que Él suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. O ahora podemos entender mejor lo que sucedió con el hermano Marcos, ¿verdad? De ganar mucho a ganar poco, pero que no le ha hecho falta. Y así hay muchos testimonios en la vida, hermanos, que vemos hermanos que han soltado todo y hermanos, Dios les da más de lo que necesitan. Porque Él es bueno y están en su misericordia viviendo en su gracia. Hay un detalle, hermanos. Hay un detalle que yo no estoy muy de acuerdo en verdad con los teólogos y los eruditos. La gracia de Dios se ha manifestado desde Adán, desde el principio de la creación, y usted lo mira hasta el final de Apocalipsis. Ha habido ciertos tiempos que los eruditos y teólogos han
repartido, han quebrado los tiempos, han dividido los tiempos. A estos ellos les llaman las dispensaciones. Y ponen la dispensación de la inocencia, la dispensación esta. ¿Y sabe dónde ponen a la gracia de Dios, hermanos? En la número 7 y al final. Cuando la gracia de Dios está plasmada en toda la palabra del Señor, desde el principio al fin, ¿verdad? La gracia de Dios es un atributo mismo de Dios. En verdad, a no ser de no haber sido por su preciosa gracia, Dios no se hubiera revelado al mundo, a la gente, al pueblo. Si no hubiera habido gracia de Dios, hermanos, durante todo el tiempo, no hubiera habido una manifestación por parte de Dios para con el ser humano. ¿Qué somos para Dios, hermanos? ¿Qué somos? Bueno, el Señor es limpio, es puro, es santo, es bueno. Pero ¿qué somos nosotros? Déjeme decirle que somos una raza caída. Pero Dios en su misericordia, hermanos, nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha redimido. Cantábamos hace rato, con su sangre, por la sangre del Señor Jesucristo, por aquel cordero que prometió, demostrando su gracia y su favor allá en el Génesis al principio. Demostró su gracia, amados hermanos, en su revelación para con Adán. Caminó con ellos, caminó con Eva, habló con Noé, como ya lo dijeron hace un rato. Habló con Abraham, habló con Jacob, habló con Moisés, demostrando su gracia. Estamos viendo su gracia manifestada en cada uno de estos personajes de la Escritura. Yo voy a leer los pasajes rápidos, hermanos, porque es mucho lo que vamos a ver aquí. Unos pasajes en Génesis 6:8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Jehová decidió salvar a él y a su familia, ¿verdad? O a unos de su familia. Abraham dijo, en Génesis 6:8, Génesis 18:3, Abraham dijo de la siguiente manera, cuando aquellos hombres del Señor vinieron a visitarle para hablar con Sara: si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Éxodo 33:13, Moisés dijo de la siguiente manera: ahora pues, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira, Señor, que esta gente es un pueblo tuyo, pero si hallé gracia, fíjese nada más cómo está la gracia mencionada en estos pasajes. Vayan a Éxodo capítulo 34. Nada más va a seguir con su vista, hermanos. Éxodo capítulo 34. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 piedras. Vamos a leer hasta el 9. Alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca, dice alguno, en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz, y perdona la iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Apeló a su misericordia y llamó a esa gracia.
O sea, hay gracia en mí, Señor, acéptanos y ve con nosotros. En Nehemías 1:11, que ya lo mencionaron, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque tenía que hablar con su rey. Y cuando Dios le da la gracia a estos hombres, les bendice. A Moisés le permite ver parte de su gloria. A Noé lo salva en aquella arca. A Nehemías le concede todo lo que necesitaban para reconstruir ahí Jerusalén, el muro y después el templo, ¿verdad, hermano? Entonces hay gracia que viene por parte de Dios. Pero ahora, hermanos, ahora nosotros tenemos una gran ventaja sobre ellos, porque tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que podemos ir a las referencias y afirmar, ¿verdad? Afirmarnos, la palabra nos afirma de que vivimos en esa gracia. Pero ¿cuánto la gente la toma en cuenta? ¿Cuál es la actitud o cuáles son las actitudes por parte de la gente cuando estas personas entienden acerca de la gracia que viven? Porque leímos ahí en Pedro, amados hermanos, que dice: ustedes estas cosas ya las saben. Ustedes estas cosas ya la entienden, ¿verdad? Por ahí en el verso 9. O sea, no hay ignorancia por parte de muchas gentes que entienden que pertenecen a Dios, ¿verdad? Pero si hablamos, amados hermanos, si hablamos en unos términos cristianos, déjeme decirle, permítame decirle que muchos cristianos viven como que si no tienen una brújula espiritual en sus vidas. Ahora, tenemos que tener interés por aprender de la palabra y aprenderla bien. Y estos términos de gracia, déjame decirte, se mueven en tu vida, aunque tú no te des cuenta, pero es importante de que lo entiendas. Es importante de que lo entendamos. Pareciera que muchos hermanos no tienen un sentido por la vida en la obra de Dios. Yo a esto les llamo rebeldes. Están inconformes con todo lo que se lleva a cabo en la iglesia. Están inconformes y no están de acuerdo y no apoyan las actividades de la iglesia. Deje de aclarar que yo no estoy molesto, hermano. Yo nada más así predico, hermano. Sí, porque me miran bien como si están tristes. No se pongan tristes conmigo. Estos retiros, hermano, es para que nos conozcamos. Y a esta altura ya, hermano, yo pienso que ya me va conociendo. Es que soy severo, pero ya ven. Bueno, sí. Dice mi hermano que le doy honor a mi nombre en veces, pero no es así, hermano. Yo no estoy en molesto, no tomen esta cosa así, hermano. La situación es de que hay que tomarlo serio, ¿verdad? Hermano, hay que tomar las cosas de Dios en serio, ¿verdad? Para que, si puede haber, si hay un crecimiento en las iglesias, es porque sus liderazgos son serios, hermano. Que no son chistosos, ¿verdad? Fíjense ustedes ahí, si confundiéramos las palabras y la aplicáramos al término del mundo, miraríamos a Moisés diciendo: Señor, hazme chistoso y dame chiste, dame cómico, hazme cómico, ¿verdad? Hazme chistoso, diría Nehemías, ¿verdad? Delante del rey. ¿Tú crees que el rey iba a aguantar que Nehemías fuera chistoso? No, el término es: dame gracia, dame de tu gracia para que yo pueda ser gracioso delante de los demás. En nuestros empleos la gente nos mira diferente porque tienes la gracia de Dios en tu vida. El detalle es que tienes que aprender a vivirlo. Hermanos, tus familias te ven diferente porque estás dentro de la gracia del Señor. Y eres distinto a ellos y te ven distinto y saben que eres distinto porque no eres una persona chistosa. Eres una persona graciosa, de que tiene la gracia del Señor. Debemos de acomodar ese término muy bien, ¿verdad? Por principio entendamos de que vivir en la gracia de ninguna manera significa ser libres al pecado. Tampoco significa ser libres de pecado. Fíjese, ni libres al pecado, vivir como querramos, ni libres de pecado. Son dos extremos, hermanos. La gracia no significa ni uno de los dos. Si tomamos, por ejemplo, la primera expresión, libres al pecado, ¿verdad? Muchos consideran en la iglesia, muchos consideran de que cuando entienden que pertenecen a Dios, han obtenido una cierta libertad para poder vivir una vida de pecado. Y piensan estar abusando de esa gracia que les ha sido dada. La gracia, dijimos, es el regalo de Dios de la salvación y su providencia en todos los aspectos, ¿verdad?
Pero muchas personas, por alguna razón, no alcanzan un crecimiento que Dios demanda. Gracias, hermano. Llévate eso, está bien. No alcanzan un crecimiento que Dios demanda. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, yo considero uno de los problemas esto, hermanos. Aprenden nada más a vivir un lenguaje cristiano. Aprenden nada más unos versículos que les ayudan a sobrevivir. Es como que si apenas están viviendo, se están ahogando en sus pecados, pero alcanzan a respirar, hermano. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, no deben de aprovecharse o tratar, ¿verdad?, de vivir la vida de pecado, ¿verdad? Porque no son libres al pecado o vivir abiertamente pecando delante del Señor. Piensan haber tenido una cierta libertad para pecar o caminar, también puede decirlo de esta manera, de acuerdo al mundo. Esto es, andando en sus perdiciones. ¿Por qué? ¿Por qué no andan en la voluntad de Dios? Esto puede ver claramente en muchos hijos de Dios, que se dicen hijos de Dios o que se dicen cristianos. Yo no me meto con su salvación, porque solamente Dios sabe los que van a ser salvos. Y si están en medio de nosotros, yo tampoco puedo garantizar que sean de Dios. Si tú hablas mal, ya pasaron 5 años, decíamos ahí, ¿verdad? Y todavía sigues con el mismo problema. Y todavía andas borracho, todavía andas con vicios. Ya pasaron 10 años y pides oración por el mismo vicio que pedías hace 10 años. En mi corazón entra la duda, hermanos, de que seas de Dios. Mas yo no te juzgo. Yo no juzgo a las personas, ¿verdad? Yo tenía un problema con tomar, fumar. Y si ponían a Javier Solís, más. Porque parecía que ese hombre con sus canciones me llamaba a tomar. O sea, no sentía lo mismo la canción si no estaba medio ebrio. En una ocasión mi hermano llegó, yo ya andaba medio, pues estaba crudo, como le llamamos, ¿verdad? Y Pedro va y apachurra, mira que está el cassette de Javier Solís y me dice, ahí está. Y lo pone a cantar, síguete emborrachando. Ya yo lo había cansado al pobre de mi hermano, ¿verdad? Pero Dios cambia a la gente. Su palabra viene para cambiar a las personas. Pero todo está en que le den cabida a la palabra de Dios. Que sigan escuchando de la palabra de Dios. Y Él los va a transformar. No podemos seguir con la misma vida de pecado. No hay hombres entonces, considerando esto, y mujeres que no aprenden a ver su posición delante de Dios. El problema está en que han aprendido pasajes, fíjese, y usted los va a escuchar. Primera de Juan 2:1, lo aprendieron bien. Este tipo de personas en la iglesia aprenden bien estos pasajes. Si pecamos, abogado tenemos para con Dios. O sea, ya hay una seguridad que sienten, hermanos. Y estoy hablando de los que viven en la carne. Pequemos, pueden decir, al fin de cuentas, tenemos un abogado. Y estos son pensamientos que se les asientan en su cabeza y difícilmente se les va, a menos de que Dios les quiebre el corazón. Y van a pasar 10, 15, 20, 30 años, el resto de su vida, con el mismo pecado y dando un mal testimonio. Por eso yo considero que no son hijos de Dios. Pero es nada más un pensamiento. Puede ser, amados hermanos, de que los amigos te comprometan tu vida espiritual. Si hay amigos que te comprometen tu vida espiritual, apártate de ellos. Punto. Si hay amigos, personas que comprometen tu vida espiritual, apártate de ellos, porque tú no puedes manifestar la gracia de Dios cuando sigues sus mismas corrientes. No puedes cambiar tu vocabulario porque los escuchas a diario. Hay unos radios, a mí la estación en español no me gusta, hermanos. La mayoría de las estaciones en español de radio degradan a la gente latina y nos empiezan a ver como iguales a todos, aunque seamos creyentes. Si te afecta, no lo hagas. Apártate de ellos. Déjame decirte que cuando tú empiezas a orar delante de ellos y les empiezas a hablar de Dios, ellos solitos se van a ir de tu vida, propios y extraños. La gracia de Dios se puede manifestar en tu vida
pero tienes que estar a cuentas con Dios. Así ustedes enseñaron hace un rato. Aprenden versículos como Primera de Juan, ahí mismo, 1:9. Miren, primero dicen, si pecamos, mira, si fallamos, tú y yo, abogado tenemos para con Dios. Dice cómo se asientan sus pensamientos de estas personas. Y en Primera de Juan 1:9 dice, bueno, si confesamos, ¿verdad? O sea, ya pecamos, pero tenemos un abogado que está trabajando por nosotros. Pero si confesamos los pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si pecamos y él no se acuerda, pues nosotros le podemos acordar. ¿Cómo? Confesando los pecados. Hey, abogado, señor, acuérdate que pequé, a ver si me limpias. Estos pensamientos, hermanos, da risa, pero la gente que quiere vivir así, quedando bien con Satanás y quedando bien con Dios, es lo que piensan. Y aprenden estos pasajes como para quitarse la carga del pecado. Aprenden también Romanos 5:1 que dice, yo soy justificado, al fin que ya estamos, el asunto lo tenemos seguro. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú vieras estos pasajes, los haces propios y empiezas a cambiar tu vida y caminar con Dios y crecer en su gracia, qué bueno, gloria a Dios. Pero si sigues con la misma vida y aprendiste los pasajes, te estás autoengañando, hermano. Y eso le estás enseñando a los nuevos. Decía el hermano Felipe Chávez, hermano, véngase, y nos decían, fíjese cómo nos decían, hermano Severo, véngase aquí, traigo los Marlboro, que órale, estábamos fumando ahí en el taller. Y llegaba Pedro, miramos que miraba a Pedro en el carro. Ahí viene el viejillo, apáguelo. Él me estaba enseñando una manera incorrecta. Yo no sabía nada de Dios. Yo era nuevo, ¿verdad? Pero él decía, apáguelo. De todos modos apestábamos bien feo. Olíamos mal. Y nos escondíamos de Pedro, pero el Señor estaba viéndonos. Entonces, tenemos que cambiar. Ahora yo puedo decir seguramente, ya tengo más de 23 años, 24 años, que yo no pruebo una cerveza ni tomo un vaso de licor. Aunque no lo crean, ya tengo 45 años yo, hermano. Me miran a mí, a mi hijo, me preguntan si somos hermanos. Dice, me siento bien. El asunto es yo le voy diciendo al hermano Higinio, esas cosas te hacen mal. Esas cosas te hacen mal a tu cuerpo. Por lógica, te hace mal. Ahora, ya cuando sabes la palabra de Dios y sabes que eres de Dios, ¿por qué seguir haciéndolo? ¿Para dar un mal testimonio? En cuanto a los que andan en la carne, entonces, amados hermanos, ¿serán pues estos versículos que acabo de mencionarles que firman sus convicciones? ¿O son simplemente unas tapas para cubrir su manera vergonzosa de vivir? Dicen lo siguiente, no pongas tus ojos en mí, pon tus ojos en Cristo. Déjame decirte, es malas palabras. Eso no es bueno. Porque los que vamos a dar testimonio al mundo somos nosotros. Nosotros somos los que vamos. Yo no puedo decirle a la persona nueva, no te fijes en mí, porque ¿sabes qué? Yo puedo fumar, puedo tomar, puedo caer, puedo pecar. No, hermanos, nosotros somos testimonios vivos que vivimos dentro de la gracia del Señor. Lo que pasó es que han aprendido entonces estas personas un vocabulario cristiano, y aunque su vocabulario, ¿verdad?, están las expresiones de amén, aleluya, gloria a Dios, su corazón está lejos de entender la gracia de Dios. Porque si estas personas valoraran la gracia de Dios, sus vidas cambiaran y cambiaran al 100% y fueran personas útiles en las manos del Señor. Pero aprendieron amén, aleluya, gloria a Dios y no viven en gracia del Señor. Y estas cosas son duras, pero así es la Biblia, hermano. La Biblia no anda con atajos. La Biblia dice acerca del pecado y de la maldad. La Biblia habla de los hombres y mujeres que viven mal. Ananías y Zafira, el Espíritu los mató, hermanos, ahí. A Bernabé fue el saltado, pero Zafira y Ananías fueron muertos. Alejandro, dice el apóstol Pablo, Alejandro y Meneo los he entregado en las manos de Satanás para que aprendan a no andar de blasfemos.
Así es la Biblia. Y no podemos quitarlo. Pero los que estamos en gracia, vamos a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y ese es en todos los aspectos, hermanos. Ahora, Dios falta su palabra, hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, que estas personas con esas expresiones, porque es palabra viva de Dios, reciben paz de Dios? ¿No es acaso Dios gracioso con nosotros? Aún en medio de su mala manera de vivir, son creyentes, son cristianos, y mencionan estos versículos. Dios es tan bueno con ellos, hermanos, de que les concede la paz que necesitan. El pueblo de Dios, ahí usted mira en el libro de Jueces, que vivían mal, se arrepentían, Dios los perdonaba, los restauraba, y luego vivían mal, Dios los perdonaba, los restauraba, y vivían bien, y luego volvían mal, y así era el pueblo de Dios, hermanos. Aún a un pueblo rebelde, Dios se manifestaba su gracia para con ellos. Y ahora Dios no ha cambiado. Aunque sean las personas como seamos, Dios manifiesta su gracia en nuestras vidas. ¿Será acaso que la gente piensa que puede usar a Dios o puede engañar al Señor? El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, ahí mismo en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿será necesario pecar para que la gracia sea manifestada? No, él mismo dice, de ninguna manera. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo no les conozco a ustedes, hermano, y ustedes a mí. Todos sabemos dónde podemos fallarle a Dios. Todos sabemos dónde podemos fallarle a Dios. Déselo a Dios. Todos tenemos un punto en el que podemos fallarle a Dios. Déselo al Señor. No podemos vivir en el pecado y pensar que Dios nos puede usar dentro de su gracia. No podemos vivir mal y pensar que Dios puede usarnos en su obra, hermanos. Es algo muy ilógico. La expresión ni libres al pecado. Vamos al otro extremo. Ya vamos rápido a terminar, para que no se me estén durmiendo, porque sé que algunos roncaron demasiado y no durmieron. No durmieron porque yo traje tapones, hermanos. Yo fui más sabio. Esta es la otra cara de la moneda. No podemos vivir libres en un pecado, ni tampoco somos libres de pecado. Hay mucha gente, amados hermanos, que porque están en la gracia, ya se consideran que tienen la aureola aquí arriba, o ya les dieron, como lo tiene el mundo, alas de angelito. Este no califica para creyente, aquel tampoco. No, esto es malo, yo soy bueno. Esto nos tiene que ayudar a tener una comprensión y a tener una dependencia completamente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un balance en los cristianos. Dice un hombre, es como un pleito de perros dentro de mí, ¿verdad? Está, por ejemplo, la parte buena de la de Dios, y está, por ejemplo, la parte mala, lo del mundo. Eso no ha cambiado en los cristianos. Tenemos la carne, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se les invita a los hermanos que vengan y estén presentes, que vengan y reciban de Dios, que vengan a los eventos, que vengan a los retiros, que vengan a las reuniones. Hermanos, las reuniones de oración, hermanos, que vengan. Y ¿sabes qué? Ya se ha convertido como en un ruego. Le digo a los hermanos de San Bernardino, yo ya no voy a andar rogando. Yo les voy a decir que vengan y estén presentes, que si quieren tener bendición. Si cambiáramos, hermanos, esta manera de habitar a la gente, tal vez Dios haría cosas distintas, hermanos. Ahora se ha convertido en un ruego, ¿verdad? Pero ya somos cristianos, ¿verdad? A un ruego, vengan para que escuchen, vengan. No, usted es de Dios, aquí lo espero a las 10, no a las 10:10, a las 10 lo espero aquí, les digo, y aquí tengo testigos, ahí está Chuy, ¿verdad? Si son de Dios, aquí van a estar temprano. Si son de Dios. Si no, lleguen tarde. Yo no los critico, yo más los regaño a los hermanos. Les hablo de
Depender de Dios, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Decía el hermano, el asunto está cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Y si lo llevamos al término de dinero, hay un asunto, hermanos, cuando puedes dar $10, cuando recibes 10, 100, y puedes dar $12 cuando recibes 10, es gracia de Dios moviéndose en tu vida. Cuando puedes dar 100, que ya ganaste 1000 y puedes dar 100 o $120, es gracia de Dios moviéndose en tu vida. Cuando Dios te da 100,000 y puedes dar 10,000, déjame te digo, es gracia de Dios moviéndose en tu vida. Si puedes dar 100,000 cuando Dios te dio 1,000,000, es gracia de Dios moviéndose en tu vida. ¿Cuántos darían 100,000 de aquí los que están presentes si Dios les da 1,000,000? Es increíble. Uno hay 4 que se comprometieron. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. No, estamos serios, ¿verdad? Muchos no lo pueden creer. No pueden creer que la gracia de Dios se mueve a tal grado. Yo conozco a alguien que sí los da, hermanos, y pongo mi cabeza por él. Yo conozco a alguien que sí los da. $100,000 y Dios le da 1,000,000. Pero es por su gracia, porque Él ha sido bueno con ellos. Cuando vemos a Moisés, amados hermanos, postrarse delante de Dios, a Isaías decir lo siguiente: ay de mí, Señor, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Todo esto es dependencia de Dios. No somos mejor que los demás. Dios nos ha dado el privilegio de aprender de su palabra. Algunos, Dios les ha dado el privilegio de ser líderes, de ser hombres que tal vez poseen otros dones que uno no tiene. Dios les ha dado un privilegio de ser pastores, de ser diáconos, de ser ujieres, de ser misioneros, de ser ministros en la palabra de Dios. Eso no significa que son mejores que los demás. Significa que dentro de la gracia de Dios, estos han aprendido a valorar la posición que tienen y han explotado su conocimiento y lo han puesto al servicio de Dios. Ay de mí, Jehová, que han visto a Jehová de los ejércitos. El mismo apóstol Pablo declaró en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues las cosas que hago son aquellas cosas que no convienen. Yo te quiero poner en una posición, hermanos, que te preguntes: ¿qué tan bueno te crees para que Dios te use? ¿Qué tan bueno te consideras para que Dios te use tu cuerpo, use tu vida? Algunos hermanos no son capaces de ir a predicar donde está la iglesia chiquita porque la ofrenda va a ser chiquita. Teníamos una iglesia muy pequeña, hermanos, en la ciudad de Patterson. También mi hermano es testigo. Éramos unos 20 miembros. Se nos murió el pastor. Y la iglesia tomó un renuevo diferente. Dios empezó a bendecirnos en gran manera, a tal manera que juntamos dinero, pagamos el edificio y nos sobró todavía dinero. Pero necesitábamos un pastor. Me comuniqué con Fermín Winiker y con ellos de acá de la asociación en Fresno. Nos mandaron unos resúmenes de los hermanos, mandamos traer uno de allá de Texas. Hablamos con él, el diácono y yo, le propusimos que le ayudamos a pagar la casa pastoral y le damos para su retiro, pero que no podíamos darle un sueldo muy alto, que él podía trabajar porque era un intérprete en la corte y todo esto. Fue que vino y dijo: no me alcanza el salario. Hermano, si tu esposa trabaja y tú puedes trabajar en la corte, te estamos dando esa opción, ahí puedes vivir, te estamos dando casa. No, porque es muy pequeña la iglesia y no me van a poder sostener. ¿Cómo no me encontré a Marcos, hermano? Mira, hermano, que yo bien me lo llevo, La gracia de Dios se mueve de tal manera, hermanos, de que Dios provee para todas nuestras necesidades, pero necesitamos estar bien con Dios. No somos libres de pecado, ni somos libres al pecado. Mantenga un balance. Lo que le afecta, déselo a Dios, hermanos, y Dios hará. Me preguntaron a mí: ¿y tú tenías vicios? Sí, pero Dios me los quitó. Y así de repente Dios me los quitó. Ya para terminar,
Cuando las personas comienzan entonces a considerarse como pecado, o perdón, considerarse sin pecado o muy puros, empiezan entonces a restarle autoridad a la palabra de Dios, pues ella nos dice de la siguiente manera: somos pecadores, ahí en San Juan 5:8. Si alguien dice que no ha cometido pecado, pues es mentiroso, y le hace mentiroso a él. Gracias sean dadas a Dios por los siglos, hermanos, pues a Él le plació introducirnos a su gracia, y ahora lo que hacemos en cuanto a la obra de Dios, considero de la siguiente manera: lo haces no porque tú puedes, lo haces porque Dios te está permitiendo hacer. Póngase de pie. Mira, Señor, ahora estamos delante de tu presencia muy contentos de haber escuchado tu palabra, reconociendo, Señor, que nada podemos hacer si tú no nos lo permites. Oh, Señor, sigue levantando hombres para tu gloria, para tu honra. Sigue levantando líderes, te rogamos, Señor. Hay muchas gentes, iglesias que necesitan hombres temerosos de ti, hombres que aprendan a depender de ti, Señor, y que nos den testimonio, así como lo hace el pastor Marcos. Que aprendamos a depender de ti, Señor, en todos los aspectos, especialmente el espiritual, Señor, el moral. Que en esta gracia que nos has introducido, Padre Santo, aprendamos a ver que eres tú moviéndose a través de nosotros, que eres tú, Señor, el que está haciendo la obra, y nosotros considerarnos pues como siervos inútiles, dice tu palabra, y que cuando estemos delante de tu presencia, Señor, te podamos decir: hicimos lo que tú dijiste, trabajamos donde tú nos pusiste, fuimos a donde tú nos mandaste. Que podamos estar libres de conciencia, Señor, porque hemos sido fieles en lo poquito, y puedes ser fiel con nosotros y ponernos en lo mucho, Señor. Que a cada uno de nosotros, Señor, en el área que nos has puesto a trabajar, sirvamos fielmente, Señor, sin competencias, sin enojos, con amor por tu obra. Sigue trabajando en nosotros. No podemos hacer nada si tú no nos lo permites. Ayúdanos a considerarnos y a orar los unos por los otros. Dios, ahora que vamos a pasar a descansar, a comer o a pasar un tiempo, síguete moviendo en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor.